Si fuese posible crear un robot capaz de ser funcionario civil, creo que haríamos un gran bien. Por las leyes de la robótica, sería incapaz de dañar un ser humano, incapaz de tiranía, de corrupción, estupidez, de prejuicio. Susan Kelvan. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda su amigo Rafa la Rana. En otro episodio anterior pues hablábamos acerca de que si existía vida inteligente fuera del planeta, ¿verdad? Y en ese episodio pues yo les mencionaba acerca de las inteligencias artificiales, ¿verdad? Que han estado un poco de moda. Entonces hoy yo les decía que iba a tener un par de invitados, ¿verdad? Pero primero les voy a presentar aquí porque algunos, bueno, de las inteligencias artificiales un poco más famosas pues son las de ChatGPT, ¿verdad? Y el Bard, que es el de Google, ¿verdad? Entonces hay personas pues que no las han oído, creo, pero no saben cómo entrar a estas inteligencias. Entonces aquí les voy a poner aquí en la pantalla pues vamos a irnos por ejemplo a Google. Vamos a entrar a Google y ahí dentro de Google vamos a escribir ChatGPT. Vamos a buscar, ¿verdad? Y como pueden ver aquí pues nos aparece chatopenai.com, que dice ChatGPT, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar a este enlace y aquí nos dice que vamos a empezar, ¿verdad? Si ustedes pues ya tienen una cuenta, es solo que le den aquí en login, ¿verdad? Y si no, nos vamos a registrar en el sign up, ¿verdad? Entonces yo ya tengo una cuenta. La manera de registrarla es bien fácil, ¿verdad? Porque como pueden ver ustedes aquí pues me va a preguntar el correo que tengo registrado, o bien lo puedo jalar a través de una cuenta de Google, ¿verdad? Entonces yo la tengo con Google. Seleccionamos ahí continuar con Google y está hablando Google, pero vamos a ver. Entonces aquí nos van a pedir Google pues nuestras credenciales. Ingresamos nuestra cuenta de correo y nuestra contraseña y automáticamente pues ya él nos trae todos los datos desde nuestra cuenta de Gmail, ¿verdad? Y si se dan cuenta aquí pues nos dice que hagamos cualquier pregunta, ¿verdad? Que ChatGPT nos la va a responder. Dice que no compartamos información sensible, ¿verdad? O sea, nuestras DPI, tarjetas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que digamos lo que nos responda ChatGPT pues que comprobemos si realmente esa información es cierta, ¿verdad? Verídica, porque de eso les quiero hablar después, ¿verdad? Esto es algo un poco de las inteligencias artificiales. Entonces le damos aquí a dar OK, let's go, ¿verdad? Y de esa manera pues ingresamos a lo que es ChatGPT. Pues la otra opción que existe de manera gratuita ahorita es Bard, se llama. Entonces de nueva manera pues vamos a entrar a Google, vamos a escribir la palabra Bard y es la primera opción que nos sale, ¿verdad? Dice Bard Chat y dice Google, va, incluso ahí se le sale ese iconito. Entonces ustedes ahí pueden ingresar y le vamos a dar a probar Bard, ¿verdad? Pues este ejercicio lo quise hacer con ustedes porque a veces hay gente que ha oído de estas aplicaciones, sin embargo pues no sabe cómo ingresar. Y de esa manera pues también cabe mencionar de que ChatGPT actualmente existe la que es la versión GPT-4, ¿verdad? Que el GPT-4 sí es una versión paga. Y el GPT 3.5, que es el que es gratuito por el momento, pues lo podemos trabajar, ¿verdad? Y hacerle ciertas preguntas. Entonces, eso les quería traer hoy al programa, que habláramos un poco de eso y con esta breve introducción, pues iniciar, ¿verdad? Y darle pues la bienvenida a nuestros invitados. Entonces, aquí vamos a empezar. Vamos a poner, hola ChatGPT. Entonces vamos a poner... Bienvenido a Rafa la Rana. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT, ¿verdad? Entonces, aunque esperen, no está funcionando aquí el audio. Voy a refrescar porque fíjense que le instalé un plugin para que nos hable, ¿verdad? Y no solo nos escriba, para que tenga un poquito más dinámica la situación. Entonces, vamos a ver. Vamos aquí. Fallas técnicas que ahí estaba probando ustedes. Yo le instalé este plugin para que hable ChatGPT, porque les comento que como predeterminado pues no
no habla el chat, ¿verdad? Entonces aquí le va a Start. Vamos a apagar el micrófono. Vamos a poner hola chat GPT. Hola. ¿En qué puedo ayudarte Pues hoy? ahora sí ya ven que está hablando pues chat GPT, ¿verdad? Entonces le vamos a poner bienvenido al podcast de Rafa Larrán. Y vamos, lo que quiero hacer el ejercicio es como probar ambas inteligencias, a ver cuál creen ustedes que está mejor, ¿verdad? Aunque Gracias por invitarme al podcast de Rafa Larrana. Estoy emocionado de estar aquí. ¿En qué temas o preguntas te gustaría que profundicemos en el podcast? bueno, entonces eso es lo que es ChatGPT. Ahora vamos a probar la tecnología de Google, ¿verdad? Que Google no tiene algún plugin, o por lo menos yo no lo encontré. Y le vamos a poner aquí lo mismo, vean, aquí uno introduce pues sus situaciones. Hola Bart, vamos a poner. Sin embargo, pues aquí podemos hacer hablar a Bart, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás hoy? Me alegra mucho verte de nuevo. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Bueno, como pueden ver es un poquito, la voz pues es un poquito más elaborada, como les decía la de ChatGPT, pues es un plugin, ¿verdad? Y utiliza voces. No sé si Google pues aparentemente ha trabajado mejor en este tema. Oigámoslo a ver cómo contesta esto, ¿verdad? Vamos a ver. Gracias por la bienvenida. Estoy muy emocionado de estar aquí en el podcast de Rafa Larrana. ¿Qué podemos hablar hoy? Estoy disponible para responder a cualquier pregunta que tengas sobre mí, mis capacidades o el mundo en general. También puedo generar diferentes formatos de texto creativo, como poemas, código, guiones, piezas musicales, correo electrónico, cartas, etc. Haré todo lo posible para cumplir con todos tus requisitos. ¿Hay algo en particular que te gustaría hablar? Bueno, entonces, ahora para hablar de inteligencias artificiales, yo recordaba ese libro de Yo Robot, ¿verdad? De Isaac Asimov. No sé si ustedes vieron la película, tuvieron la oportunidad. Pues déjenme decirles que el libro nada que ver con la película, ¿verdad? Pero me llama la atención, me recuerda cuando hablan de inteligencias artificiales, pues como que fuera algo novedoso. Acaba de salir, ha estado muy en tendencia, ¿verdad? En las redes sociales. Y sin embargo podemos darnos cuenta históricamente, ya sea en los supersónicos, ¿verdad? Como les digo, Isaac Asimov pues ya hablaba de estos temas, ¿verdad? Un poco más, no directamente de las inteligencias artificiales, sino la robótica, pero robots humanoides que utilizaban inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces yo me puse a leer ese libro para un poquito después hablar del tema, pero sin embargo me surge la duda si estas inteligencias artificiales, ¿qué son, verdad? Entonces preguntémosles a ellas, ¿verdad? Preguntémosles, por ejemplo, vamos a empezar. ¿Por qué te llamas Bart? Porque yo no sé, el nombre que le pusieron me llama la atención, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué contesta. Entonces aquí nos dice: Me llamo Bart porque los bardos eran poetas, músicos y narradores en la antigua Europa. Eran conocidos por su conocimiento y su capacidad de contar historias. Me gusta este nombre porque creo que refleja mis propias capacidades. Soy un modelo de lenguaje grande, entrenado en un enorme conjunto de datos de texto y código. Puedo generar texto, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido creativo y responder a tus preguntas de forma informativa. Todavía estoy en desarrollo, pero estoy aprendiendo y mejorando constantemente. Espero poder ser un recurso valioso para ti y para otros. ¿Hay algo más que quieras saber sobre mí? Ahora preguntémosle a ChatGPT, ¿verdad? Porque es que me llama la atención. Ya vieron, todos los días aprendemos algo. Eso de bardo, pues yo nunca lo había oído. No sé si ustedes lo habían oído, ¿verdad? Pero preguntémosle a ChatGPT: ¿por qué te llamas ChatGPT, verdad? A ver qué nos dice. Mi nombre. ChatGPT. Es una abreviatura de Chat Generative Pre-trained Transformer. Es el resultado de un esfuerzo para crear un sistema de procesamiento de lenguaje natural avanzado capaz de generar respuestas coherentes y contextualmente relevantes en conversaciones.
El GPT en mi nombre hace referencia a la arquitectura subyacente de mi modelo, que se basa en una red neuronal llamada Transformer. Y el chat indica que mi enfoque principal es interactuar y conversar con los usuarios de manera natural. Pues entonces, como podemos ver, o sea, ellos mismos nos están diciendo que son modelos generativos de lenguaje, ¿verdad? No, realmente ese era donde decía, ese tema es que es bien complicado pues definir qué es una inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, vamos a preguntarles si se guían por las reglas de la robótica. Vamos a ver. ¿Te guías por las reglas de la robótica? Vamos a ver. Ahí está. No me guío por las reglas de la robótica de Isaac Asimov. Las 3 leyes de la robótica de Asimov son una creación de la ciencia ficción y no son aplicables a mí ni a la mayoría de las tecnologías de inteligencia artificial. Estas leyes son: un robot no hará daño a un ser humano ni, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño. Un robot obedecerá las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Un robot protegerá su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Aunque estas leyes son interesantes en el contexto de la ciencia ficción y la ética de la inteligencia artificial, en la realidad, los sistemas de IA como yo funcionan siguiendo algoritmos y reglas de programación, y no tienen una conciencia ni una comprensión profunda de la ética como los personajes de ficción que obedecen las 3 leyes de la robótica. Mi objetivo es proporcionar información útil y conversaciones productivas dentro de los límites de mis capacidades y conocimientos. Entonces ahora preguntémosle a Barba a ver qué dice. A ver, ¿te guías por las reglas de la robótica? Vamos a ver cómo nos contesta, ¿verdad? Ya vieron lo que nos dijo ChatGPT, sí me lo relacionó con el tema Asimov, ¿verdad? Y era de lo que yo les quiero hablar después, ¿verdad? Escuchemos. ¿Qué tiene para decir? No me guío por las reglas de la robótica de Isaac Asimov. Estas reglas fueron diseñadas para robots físicos, que son capaces de actuar en el mundo real. Como modelo de lenguaje grande, soy un programa informático que no es capaz de realizar acciones físicas. Sin embargo, creo que los principios de las reglas de la robótica son importantes para los sistemas de inteligencia artificial. Estos principios enfatizan la importancia de proteger a los humanos y evitar causarles daño. Creo que estos principios son fundamentales para el desarrollo de una IA segura y ética. En mi caso, me guío por los siguientes principios: ser útil y servicial. Quiero ser un recurso valioso para los humanos y ayudarles en sus tareas. Ser preciso y objetivo. Quiero proporcionar información que sea precisa y objetiva. Ser respetuoso. Quiero tratar a los humanos con respeto. Creo que estos principios me permiten cumplir con el propósito de un modelo de lenguaje grande, que es ayudar a los humanos. Entonces básicamente pues vemos que estas tecnologías, ellas mismas dicen que no son inteligencias. Bueno, y vamos a ver por qué considero que no son inteligencias, o no sé cómo lo ven ustedes, pero vamos a darle las gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué nos dice Bart. Nos despedimos de Bart. Gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer estar aquí. Espero que haya sido una entrevista informativa y entretenida. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en hacérmelo saber. Hasta la próxima. Ahora pues vamos a despedirnos de ChatGPT, ¿verdad? De nada. Ha sido un placer acompañarte en el podcast de Rafa la Rana. Si tienes más preguntas o necesitas ayuda en el futuro, no dudes en volver a contactarme. Buena suerte con tu podcast. Gracias a los dos pues por acompañarme. Entonces ahora sí regresamos un poco a lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Aquí les comparto las definiciones de inteligencia, ¿verdad? Entonces nos menciona la primera, esa es la que más me gustó a mí y creo que es la que define la inteligencia, porque
como les he mencionado en otros capítulos, pues a veces consideramos que la gente inteligente es la que sabe mucho o tiene mucho conocimiento. Sin embargo, esa es una manera pues de memorizar, ¿verdad? Y no considero que esté malo. Sin embargo, pues inteligencia creo que es esta que nos dice aquí, ¿verdad? Que es la capacidad de entender o comprender, ¿verdad? Entonces nos decía tanto Bard como ChatGPT que ellos eran modelos de lenguaje, ¿verdad? Entonces yo la vez pasada les preguntaba que si eran inteligencias artificiales como tal, y me decían que no, porque no podían entender, ¿verdad? O sea, son solo bases de datos, ¿verdad? Que a través de algoritmos, como aquí nos menciona, por ejemplo, la RAE nos dice al final aquí inteligencia artificial, que es una disciplina científica, o sea, de la ciencia, ¿verdad? Que se ocupa de crear programas, en este caso ya sea Bard o ChatGPT, ¿verdad? Que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente, como aprendizaje o el razonamiento lógico. Sin embargo, pues actualmente pues no tienen la capacidad de aprender más de lo que los programadores pues les estipulan ahí la información. Pero si uno les quiere enseñar, ellos digamos que no tienen esa capacidad aún, ¿verdad? No, me imagino que en un futuro lo van a tener. Otra definición de RAE, que esta sí ya no me gusta mucho, es la capacidad de resolver problemas, ¿verdad? ¿Y por qué les digo que no me gusta esta definición de inteligencia? Porque realmente pues si nosotros ingresamos la información a un sistema de cómputo o a una calculadora, pues lo va a resolver, ¿verdad? Y eso no quiere decir que sea inteligente, en realidad, ¿verdad? La tercera, sí, vean, cabal, aquí otra vez caemos conocimiento, que era lo que podríamos confundir con memorizar, ¿verdad? Comprensión y acto de entender, o sea que eso es que comprenda, ¿verdad? Dice que sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una expresión, habilidad, destreza y experiencia, ¿verdad? Porque recordemos que una de las maneras pues de fomentar nuestra inteligencia es a través de la experiencia, ¿verdad? Les comentaba en algún momento. Y así estaba leyendo yo aquí que para Aristóteles pues dice que una de las cualidades distintivas de la humanidad es usar la razón para controlar y dirigir nuestras actividades, ¿verdad? Entonces, por el momento considero que las inteligencias artificiales pues son unas herramientas que nos pueden ayudar bastante, porque fíjense que a mí me ha servido mucho en algunas consultas bien básicas, aunque les mencionaba en un inicio el tema de que decía ChatGPT que comprobara los datos, ¿verdad? Y eso sí me llama la atención, aquí se los comparto, fíjense, porque yo ayer, como les comenté, estaba leyendo ese libro de Yo Robot y le preguntaba a ChatGPT que qué modelo era el robot Robbie de la novela, ¿verdad? Entonces él me decía aquí, el ChatGPT me decía que Robbie en la novela no era un robot, lean lo que dice aquí, ¿verdad? No es un robot humanoide o mecánico convencional. En la historia de Robbie es un robot móvil diseñado por la empresa ficticia US Robots Mechanical Man Corporation. Robin es un robot de aspecto más parecido a un vehículo autónomo que a la imagen estereotipada de un robot humanoide, dice. A lo largo de la novela, Isaac Asimov explora varias generaciones de robots y su interacción con los humanos, pero Robbie es uno de los primeros ejemplos de robot en la historia y su diseño pues difiere comúnmente de lo que se asocia con los robots en la ciencia ficción. Eso me decía ChatGPT. Y al momento que fíjense que eso sí es cierto, que en esa historia no aparece el modelo de Robbie. Sin embargo, también se lo pregunté a Bard, ¿verdad? Y aquí el Bard, pues el lenguaje me contestó que en la novela Yo Robot es un modelo RB662. Y realmente, como les digo, yo me puse a buscar, pues dije, tal vez el libro que yo descargué pues no tenía esa información porque no lo tenía. Y me puse a buscar pues otros documentos de eso y no aparece el modelo. Ahora entonces yo no entiendo de dónde sacó Bard pues que es un modelo RB662. Y ahí sí falló el Bard, ¿verdad? Incluso nos menciona que aquí dice que, vamos a ver, de robot, que desarrollarse, pero es que dice, dice que está diseñada específicamente para ser una niñera y está equipado con una serie de características que lo hacen para este propósito. O sea,
Fíjense que las dos inteligencias artificiales pues me contestaron diferente, pero al momento que nos vamos aquí al libro, ¿verdad? Nos menciona que Robbie era un robot sin vocalización, no podía hablar y fue fabricado y vendido en 1996, nos dice. Que eran días anteriores a la extrema especialización, de manera que fue vendido como niñera, pero nos dice que el robot en sí no tenía ninguna capacidades especiales, ¿verdad? Como nos lo menciona aquí. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado con lo que le preguntamos a las inteligencias artificiales, y aquí lo puse a prueba. Entonces aquí ChatGPT ganó porque no me mintió. Y Bard pues falló un poco, o no sé de dónde consiguió esa información. Entonces de ahí yo le pregunté, y el robot Speedy. Entonces aquí ChatGPT pues me contestaba que el robot llamado Speedy es otro personaje importante de la novela de Yo Robot, y que su modelo también conocido como robot de exploración. Por aquí me ponía, porque aquí fue donde se equivocó, vean. Fíjense que me ponía que su nombre completo es el NS2, que significa no estoy seguro. Sin embargo, pues los robots NS pues eran los robots Néstor, porque con relación al que yo le preguntaba, les voy a decir cuál es el modelo. Incluso yo se lo pregunté a Bard de Speedy. Vamos a ver si guardé. Aquí está. Sí, yo le pregunté Speedy. Y el Speedy es el SPD-13, ¿verdad? O sea, como vemos, pues difiere de inteligencia artificial de modelo a modelo. Sin embargo, pues el SPD-13 es el correcto, ¿verdad? Entonces es ahí donde yo los invito que si van a probar pues estas herramientas, pues que realmente se pongan a revisar los datos, porque hay muchos datos que me ha dado que no son verídicos, ¿verdad? Entonces eso es como que lo negativo que yo veo de estas herramientas. Me parecen bastante bonitas, a mí me han servido a manera de encontrar un poco de creatividad o inspiración para algunos textos. Y sí, créanme que sí es muy bueno para eso, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, si ustedes le preguntan en particular algún dato, sí los invito a que corroboren los datos y no creamos cualquier cosa, porque creo que va a ser la parte de la posinformación con relación a que hay mucha desinformación, ¿verdad? Ese término posinformación pues nos habla de eso, ¿verdad? Que la información está llena también de información que no es verídica, ¿verdad? Entonces, fíjense que de esa manera pues yo me dispuse a analizar el tema de Isaac Asimov en Yo Robot. Yo había visto la película, pero la verdad pensé, o sea, fíjense que este libro son 9 historias de robots. Entonces dije, de repente, pues una de las historias de los robots, pues de ahí se basaron la película, ¿verdad? Sin embargo, yo leí las 9 y nada que ver, ¿verdad? Entonces yo decía, imagínense si en el colegio pues les dejan, o en la universidad, donde sea, les dejan la lectura de Yo Robot y dicen, entonces mejor miro la película. Pues ahí sí están fregados, porque realmente la historia del libro nada que ver con la película. Y también me metí a ver ahí en YouTube ustedes unos resúmenes que hicieron, como les dije yo en el episodio anterior, si no lo vieron, aquí se los comparto, del señor presidente. Pues ese sí no les garantizo que miren resúmenes. Yo les aconsejaría que mejor lean el libro, porque sí, los resúmenes sí están mal hechos y menciona cosas. Por ejemplo, en esta historia de Robbie, en uno de los resúmenes que vi decía que a Robbie lo habían tirado a la basura, y realmente en el libro lo devolvieron a la US Robotic, ¿verdad? Entonces sí, ahí sí estamos. E incluso yo leí unos comentarios en esos resúmenes que hicieron en YouTube. Gracias, me salvaste la vida. Ahora decía, ojalá que en la clase pues no le hubieran preguntado nada de lo que estaba mal en el resumen, ¿verdad? Entonces es bien complicado a ustedes, o sea que son nuevas herramientas, pero tenemos que aprender a usarlas. Y eso, porque sí he escuchado varios comentarios pues de que eso va a venir a eliminar varios trabajos, y realmente son herramientas, ¿verdad? Incluso aquí en la novela Asimov nos hace referencia con los androides o los robots, que dice que
se opusieron a la competencia que hacían los robots al trabajo humano, y varios sectores de la opinión religiosa hicieron sus objeciones inspiradas en la superstición, ¿verdad? Entonces, como les digo, este libro es una recopilación de cuentos de 1950, ¿verdad? Entonces veo yo como les mencionaba en el episodio anterior, pues hay cosas que ya hemos pasado, o sea, la sociedad las ha vivido. Sin embargo, como no nos damos a la tarea pues de leer un poco, ¿verdad? No tenemos ese hábito, pues desconocemos y creemos que son cosas nuevas, ¿verdad? Sin embargo, esto de las inteligencias artificiales ya han pasado mucho dentro de la ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ese tema de Robbie, que era pues en el libro, que era una niñera, me llamó mucho la atención, como yo les mencionaba, la manera que los niños, realmente es bien difícil ustedes, porque los niños considero que a veces sí son bien crueles, ¿verdad? Porque les voy a mencionar algo que leí ahí, que fíjense que como a Gloria le habían quitado su robot, la habían llevado a Nueva York para que se olvidara de Robbie. Y fíjense de que una de las características de los humanos, decía aquí que cuando la llevaron a ella al zoológico a conocer un verdadero león vivo, se decepcionó, dice, de ver que los guardianes la alimentaban con trozos de carne cruda y no con seres humanos como ella esperaba. Imagínense, ese era el pensamiento de una niña, ¿verdad? Lo que yo les digo, yo les mencionaba la vez anterior, ¿verdad? O sea, realmente cuando somos adultos, o sea, si fomentamos pues esos pensamientos, qué mal, ¿verdad? O sea, creo que como civilización o como sociedad civilizada deberíamos de ir cambiando pues nuestra manera de ver las cosas, ¿verdad? Otra de las cosas, fíjense, sí, este libro, como les digo, muy bonito. Hay cosas que yo les quiero compartir. Por ejemplo, ese tema del Speedy. Bueno, nos menciona que en esta historia de Speedy, que es la siguiente historia, dice que 10 años son muchos años para los tipos de robots. O sea, y no sé si a ustedes les ha pasado que antes uno decía voy a comprar mi computadora, y al año siguiente pues ya era obsoleta, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, mi primer computadora fue bueno, primero mi hermano, Renacuajo, no sé si se recuerdan, porque a él yo lo publiqué en el TikTok. Pues él fue el que compró, él siempre le gustaba todos esos temas tecnológicos, fíjense. Y él pues nos compró Atari y estaba con ese tema. Y incluso él fue el primero que compró aquí en la casa una computadora, ¿verdad? Porque antes las computadoras eran como algo muy novedoso, ¿verdad? Y me recuerdo que él compró una 386. Y cuando después, más adelante, pues logramos pues avanzar, como les digo, puchica, en ese tiempo la tecnología iba avanzando casi que cada 6 meses lo que uno compraba ya era obsoleto y había algo nuevo, ¿verdad? Con relación a esto del tiempo que nos menciona en el libro. Y fíjense que logramos él compró una 486, mi papá lo ayudó y ya logramos llegar a 486, y yo recuerdo que tenía un disco duro de 80 megas en ese tiempo, ¿verdad? Y yo estaba en el colegio, ¿verdad? Ustedes, y teníamos como que varios amigos que nos gustaban esos temas de las computadoras, ya cuando empezó pues a revolucionarse este tema. Y yo recuerdo que en el colegio, imagínense, tenía un disco duro de 80 megas y alguien compró uno de 2 gigas. Y entonces ellos hacían, pues otros amigos hacían ahí la cuenta de cuántos disquetes eran, ¿verdad? Que hablábamos de que eran como unos 1500 disquetes, ¿verdad? Lo que les cabían, que cuándo iba a llenar ese disco duro. Y yo recuerdo que a otro compañero le dije, imagínate si hay un disco de 2 gigas, imagínate que tuvieras una computadora con 2 gigas de RAM. Y yo me recuerdo que en ese tiempo mi máquina tenía 4 megas, ya ni siquiera ni 1 giga, ¿va? Entonces cuando yo le decía, mira, imagínate que sacaran una computadora con 2 gigas de RAM, y me decía, ya vas a empezar a hablar tus muladas. Me decía, imagínense ahora la computadora más pequeña que vemos es de 4 gigas de RAM, ¿verdad? O sea, y eso yo les estoy hablando de hace aproximadamente unos 25 años, o sea, realmente nunca se visualizaba que esto de la computación fuera a avanzar tan rápido, ¿verdad? Igual creo con el tema de las inteligencias artificiales, yo lo veo como que son los inicios, pero al paso que va no perdería la idea que dentro de unos
20 años, pues a ver ni cómo ha avanzado. Aquí es donde yo les mencionaba, dice que el robot SPD-13 era que de ahí se derivaba su nombre, derivaba de las iniciales, ¿verdad? Y le decían Speedy, ¿verdad? Y eso me recuerda a la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Ustedes el ¿cómo es? R2D2, ¿verdad? R2D2, ¿verdad? Que yo recuerdo en Latinoamérica, pues cómo le llamábamos Arturito, ¿verdad? Al personaje que salía en la Guerra de las Galaxias, porque cuando decían R2D2, ¿verdad? Entonces uno como que relacionaba ese tema con el inglés al español, va Arturito. No sé si ustedes tuvieron todavía la dicha de ver ese tiempo, ¿verdad? Y mencionaba que lo que pasa en esta historia es que Speedy se pone a dar vueltas, ¿verdad? Y no entendían por qué. Y le menciona a uno de los personajes que Speedy no está borracho en el sentido humano de la palabra, ¿verdad? Entonces yo recordaba que hablábamos en algún episodio, pues, que el estar borracho, pues, al final es tener nuestros sentidos, pues, bloqueados, ¿verdad? Y eso era lo que le pasaba a este robot, que entraba en contradicción con la primera regla de la robótica que nos dijo ChatGPT y Bard, ¿verdad? Que la primera es no lastimar a un humano, ya sea por acción ni por inacción, ¿verdad? O sea, por hacer ni dejar de hacer. Y la tercera entraba en conflicto porque él tenía que guardar, pues, su integridad, ¿verdad? Entonces, como ellos estaban en Mercurio y lo habían enviado, pues, a un pozo a recoger, no me recuerdo qué material a recoger, permítame, por aquí lo tengo. Vamos a ver, es que era un pozo minero y aquí está. De selenio. Entonces el selenio, pues, ponía en peligro, pues, la integridad de Speedy. Entonces se quedó dando vueltas, ¿verdad? Porque él no sabía si hacer. Y la segunda era hacerle caso a los humanos, ¿verdad? Entonces no daba, o sea, se contradecían las dos leyes de la robótica. Y de esa manera, pues, me llama también la atención de que las leyes de la robótica, ahora cómo es que le tenemos miedo a los robots. Sin embargo, yo hacía, pues, el análisis, ¿verdad? Que realmente le tenemos miedo a ciertas características humanas, ¿verdad? Y si nosotros creamos los robots, en algún momento, si les damos esa autonomía, pues van a pensar como humanos, que era lo que yo les decía, llegar al tipo de la inteligencia artificial. Y o sea, si les damos, pues, esa autonomía, probablemente vayan a tener esas características de los humanos, ¿verdad? Que somos egoístas. Entonces tenemos ese miedo, ¿verdad? O sea, que realmente tenemos miedo de lo que vemos, o sea, las cualidades que vemos dentro de la humanidad, ¿verdad? Como a veces yo decía, me decía alguien, lo que pasa es que el león juzga por su condición, ¿verdad? Entonces nosotros juzgamos en relación de lo que nosotros haríamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde nace ese miedo, ¿verdad? Recordemos en el tema de Terminator, pues, de que realmente los robots quieren exterminar a la raza humana, ¿verdad? Y era lo que yo les comentaba también en el tema de las películas, ¿verdad? De la vida extraterrestre, pues también la vida extraterrestre es la que va a exterminar a la raza humana, ¿verdad? Entonces quiere decir que nos identificamos con eso en el sentido de que nosotros haríamos lo mismo, ¿verdad? O sea, estaríamos, si nos dan a elegir, pues obviamente vamos a tratar nosotros de sobrevivir antes que alguien más, ¿verdad? Y así leía yo que esas tres reglas de la robótica al final, pues, eran, pues, el principio de casi todas los pensamientos éticos y morales de la humanidad, ¿verdad? Que es no dañar a los demás, ¿verdad? Ayudar al prójimo y cuidarnos nosotros, ¿verdad? O sea, e incluso fíjense que hay una historia. Yo siempre les digo que con el tema de la política, pues, saben todo lo que está pasando aquí. Y yo a veces digo, quiero abstraerme un poco y no quiero saber nada del tema. Sin embargo, fíjense que leyendo ahí el libro Asimov encontré una historiecita que hablaba de un fiscal. Entonces dije, bueno, les voy a hacer un spoiler. El próximo programa, pues creo que vamos a hablar un poco de la convulsión y de la situación que está pasando con el Ministerio Público, ¿verdad? No les digo si voy a estar a favor o en contra. Ustedes
piensen ahí, opinen, déjenme en los comentarios qué creen, de qué va a tratar el siguiente capítulo. Y pues de esa manera les digo, realmente será que tenemos que pensar antes de hablar. Incluso en el libro menciona de que los robots, incluso hay una historia donde un robot empieza a creer en religión porque él no creía que hubiese sido creado por los humanos, ya que digamos que los robots eran superiores a los humanos, eran más resistentes, ¿verdad? Porque uno era de carne y tenía dolor, ¿verdad? Los robots no. Entonces no podía creer el robot por la evidencia, no podía creer de que un humano lo hubiera construido, ¿verdad? Sino que él decía que el Señor había construido al humano y después el humano había perfeccionado al robot, pero que no era creación del humano, sino que del Señor, ¿verdad? Imagínense, un robot religioso. Y se empieza ahí, ellos le explican y arman un robot ahí enfrente de él, porque dicen, así le vamos a demostrar que nosotros creamos a los robots. Y entonces el robot viéndolos, ¿verdad? Imagínense, por eso era donde les digo, cómo es que a veces, cómo podemos creer las cosas, porque el robot viendo, ¿verdad? La evidencia, y les dijo, sí, ustedes ensamblaron al robot, sin embargo, quien creó las partes no fueron ustedes. Y de cierta manera tenía razón, ¿verdad? Es con ese tema del terraplanismo también, pero hay muchas cosas que creemos y realmente cómo las comprobamos, ¿verdad? Entonces, es digamos que es lo que yo les mencionaba, tenemos que autoidentificarnos y ver el conocimiento que poseemos, ¿verdad? No creer que lo sabemos todo. Yo creo que ese es el mensaje que Rafa la Rana pues les comparte en todos los episodios para tener una mejor sociedad, pues autoidentificarnos y respetar a las demás personas, ¿verdad? Saber que ellos tienen otro conocimiento, escuchar y no denigrar, ¿verdad? La integridad de la persona. Es increíble, como les digo, esto de las inteligencias artificiales, pruébenlas, son herramientas, creo que ahí está el futuro. Incluso mencionaban que aquí en Guatemala pues no iba a ser de gran impacto en los trabajos, porque recordemos que aquí ya hay albañiles, ¿verdad? Y todo eso. Sin embargo, el otro día yo veía pues una impresora de concreto, ¿verdad? O sea, cómo avanza la situación. Y al final yo creo, yo hablaba con el esposo de mi sobrino un día, aquel es bien revolucionario, ¿verdad ustedes? Y me preguntaba temas ahí de socialismo y cosas que a aquel le gusta hablar de eso. Por ahí yo les prometí un programa de eso, ya más adelante lo voy a hacer. Y me decía que si creía que el socialismo eventualmente pues fuera factible. Yo le comentaba que tal vez si Marx hubiera estado en esta... Y Friedrich Engels, ¿verdad? Pero si Marx hubiera estado ahorita para desarrollar pues sus tesis, creo que ahorita es el momento donde sí es factible. Sin embargo, no les hago spoilers, pero ya próximamente les voy a decir el por qué. Y de pronto en el próximo programa les mencionaba, va a ser acerca de algún fiscal, por ahí vamos a hablar. Así que estén pendientes. Y antes de empezar a criticar, miren los programas completos, mucha. Pero es un gusto estar aquí con ustedes, pues compartir un poco de conocimiento. Ya vieron lo que aprendimos de Bardo, ¿verdad? Y ChatGPT. Ahora ya saben un poco de por qué se llaman así estas tecnologías. Y espero que estén bien. Y ahí sí que nos vemos hasta el próximo capítulo. Su amigo Rafa la Rana.